Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán de la asignatura Neurofisiología del grupo A7. A continuación les vamos a presentar algunos pares craneales y sus patologías y vamos a comenzar con el par craneal número 3, que es el oculomotor. En este par craneal los trastornos son causados por las parálisis y afecciones de la pupila, y estos son los resultados de las aneurismas, que son la deformación de alguna arteria, que más conocidas son como los globos de una arteria. También está el resultado de una herniación encefálica transtentorial, la cual es que tiene el líquido cefalorraquídeo, los vasos sanguíneos cambian de un compartimiento a otro, y esto se debe por un cambio de presión muy rápido. La causa más común de las parálisis que no afecten la pupila son las isquemias oculares. Estas son las obstrucciones arteriales, lo cual hace que se reduzca significativamente el paso sanguíneo de la arteria a estos vasos. Ahora, las afecciones que pueden traer estos trastornos son la motilidad ocular, que es la alineación de los ojos y el enfoque de las imágenes, y la función pupilar, que es el cambio del aumento o disminución de tamaño de la pupila, que es la que regula el paso de luz a los ojos. También hablaremos de los signos y síntomas que incluyen, la diplopía, que es la visión doble, la eptosis, que es la caída, y la paresia, que es la debilidad leve de este músculo. Presentar parálisis del tercer par craneal. Al igual que hace 12 años me afectó el ojo izquierdo y siguió la evolución esperada. Tuve visión doble con desviación del ojo izquierdo hacia la derecha en ambas ocasiones. Ambos casos se resolvieron sin tratamiento y sin presentar otros síntomas. No hubo otros síntomas neurológicos, ni siquiera dolor de cabeza. Bien. Ahora revisaremos cómo se encuentran sus ojos. Muy bien. Mire hacia la derecha. Bien. Siga el objeto. Se encuentra mejor. Ha iniciado la recuperación de la aducción. Se puede observar la rotación adicional de los globos oculares al mirar hacia abajo. Ahora hay una luz brillante. En primer lugar, se observa que las pupilas son del mismo tamaño y, de hecho, los reflejos pupilares son normales. ¿Podría ver a la izquierda otra vez? Bueno, ahora hablaremos sobre el diagnóstico. El diagnóstico incluye la evaluación clínica y también vamos a tener en cuenta que también se pueden tomar TAC. Hay diagnósticos diferenciales para los trastornos del tercer nervio, que es el oculomotor, tales como lesiones mesencefálicas que interrumpen el fascículo oculomotor, tumor o infecciones, enfermedades del seno cavernoso, como aneurismas gigantes de la carótida, fístula o trombosis. También podemos encontrar lesiones estructurales infraorbitarias, como por ejemplo mucormicosis. Em, También podemos ver miopías oculares y entre esas también podemos observar que pueden haber trastornos de unión neuromusculares como miastenias graves. En el video también vamos a observar las evaluaciones que vamos a tener en cuenta, como por ejemplo, para este par craneal 3, se observa la simetría del movimiento, la posición ocular, la caída de los párpados y las contracciones o el aleteo de los glóbulos oculares. Se tiene también en cuenta los movimientos cuando se explora, como por ejemplo, como lo están haciendo, podemos observar que se está viendo el reflejo de la pupila mediante una linterna. Se explora pidiendo al paciente que también que siga un objeto, como también lo podemos evidenciar
en el video, y también se puede observar que para este paciente es un poco complicado llegar a verlo en la parte medial. Y también podemos ver reflejado lo que acabamos de enviar, de explicar sobre los párpados caídos. Es muy evidente este caso clínico. Eso sería todo por el tercer nervio oculomotor. Hola, mi nombre es Carolina Bello y con mi compañera María Paula Rodríguez les vamos a explicar sobre la patología parálisis facial. Como primer punto, quiero hacer énfasis en el nervio facial, ya que este es el que interviene en esta patología. El nervio facial es un nervio mixto. Como parte motora, es el que interviene en los músculos de la expresión facial. Como parte sensitiva, este participa en la parte de la degustación, de la parte sensitiva. Este participa en la parte de la degustación, de la parte gustativa, y también interviene en la parte del conducto auditivo externo. ¿En dónde está ubicado este nervio facial? El nervio facial está ubicado en el cráneo por el agujero estilomastoideo, ubicado entre la base de la apófisis mastoide y la apófisis estiloide. Este nervio tiene 5 ramas denominadas temporal, cigomático, bucal, marginal de la mandíbula y cervical. Y entre estos se distribuyen para inervar los músculos de la mímica facial. Patología del nervio facial. Los trastornos del nervio facial pueden causar debilidad o parálisis en uno o en ambos lados del rostro. Las expresiones faciales se pierden y en uno o en ambos lados se puede tener una posición fija o sin presentar ninguna expresión. ¿Qué implica la parálisis facial? Bueno, esta implica la pérdida del movimiento voluntario de los músculos y de los nervios de la cara. La parálisis facial casi siempre se provoca por el daño o por la hinchazón del nervio facial, el cual lleva señales del cerebro a los músculos de la cara. Este nervio pasa por el agujero estilomastoideo del cráneo. Los principales síntomas son no poder levantar la ceja, no poder sonreír, no poder cerrar los ojos o llegar a mover los labios. Dentro de las técnicas de tratamiento usadas se encuentra el tratamiento térmico, el drenaje linfático manual, la acupuntura, la electroterapia, la estimulación multisensorial, entre otras. Hola, mi nombre es Valentina Hernández y voy a hablar sobre el par craneal número 2, que es el nervio óptico. Este se origina en las células ganglionares de la retina y después pasa a través de la papila óptica hasta la órbita. El nervio óptico se denomina cintilla óptica cuando las fibras pasan a través del quiasma óptico. Los axones de la cintilla óptica se proyectan hasta el calículo superior, así como al núcleo geniculado lateral del tálamo. Desde aquí se proyectan ipsilateralmente mediante la radiación óptica hacia la corteza calcarina en el lóbulo occipital. Bueno, para la agudeza visual se examina cada ojo por separado para poder analizar de forma agresiva. Se solicita al paciente que lea letras de distintos tamaños, como por ejemplo el periódico. Si en este se observa alguna alteración, se debe utilizar una carta de Snellen para analizar la visión lejana y tratar de precisar la intensidad del defecto visual. La prueba de conteo de dedos se utiliza en aquellos sujetos con visión subnormal y la de la visión cercana con cartas estándar para leer. Para estudiar el nervio óptico es preciso examinar el fondo del ojo, la agudeza visual y los campos visuales.
El fondo del ojo, pues se realiza con el oftalmoscopio. Es aconsejable que para la exploración neurológica, la visual del fondo del ojo se realice preferiblemente pues con el ojo sin dilatar, especialmente en los enfermos estuporosos. Se van a examinar la retina y la papila. En cuanto a la exploración de la retina, es preciso observar el aspecto de los vasos, arteriolas y las venas, y si existen o no depósitos pigmentarios o exudados algo nodosos. Bueno, en esta imagen se observa pues la parte exterior y la parte interior del ojo que incluye al párpado, la pupila, la esclerótica, el iris, la córnea, el cristalino, el cuerpo sillar, la retina, la coroides, el humor vítreo y el nervio óptico. Campos visuales del nervio óptico. El examen del campo visual se puede llevar a cabo bien por confrontación, bien mediante perimetría. Por confrontación, el médico se coloca frente al paciente a la distancia de 1 metro y se mueven los dedos de cada mano alternativamente, solicitando al paciente que indique cuándo y de qué lado ve moverse dichos dedos. La valoración se hará por comparación por lo observado por el propio examinador. 2. Por perimetría. Para trazar los campos, en el perímetro se mueven lentamente pequeños objetos blancos con separación de 1 grado. El campo de cada ojo se enmarca en un dibujo por medio del método de confrontación para determinar la presencia de un escotoma u otros defectos del campo, dependiendo de la localización lesional. Patología. Edema de papila o papiledema. Consiste en una anormalidad del disco óptico consistente en que sus bordes están borrosos y elevados, con ingurgitación venosa de las venas papilares y característicamente desaparición del pulso venoso, lo que puede ser el primer signo de edema de papila. Cuando el edema de papila es bilateral, por lo general supone que un síntoma de hipertensión intracraneal por una masa, por ejemplo un tumor cerebral, puesto que la presión intracerebral se transmite al disco óptico a través de la extensión del espacio subaracnoide alrededor del nervio óptico. Cuando es unilateral puede indicar lesión del nervio óptico o de la retina. En el edema de papila no se afecta la agudeza visual, aunque suele aumentar la mancha ciega. Atrofia óptica. Consiste en una coloración blanquecina del disco óptico con bordes muy precisos y escasa vascularización. La atrofia óptica primaria se produce por lesiones del nervio óptico o la retina, mientras que la secundaria puede ser el resultado de una neuritis, un glaucoma o evolución de un edema de papila crónico. Siempre se acompaña con pérdida de la agudeza. Ambliopía. Es la pérdida de agudeza visual por afectación de la retina u otras estructuras nerviosas. Cuando es en total se denomina amaurosis. Hemianopsia. Es la pérdida de visión en la mitad del campo visual. Se denomina homónima cuando afecta el campo temporal, ipsilateral y nasal contralateral, y heterónima cuando se afectan ambos campos temporales o nasales.